Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, en este caso un vídeo dedicado a Sony PSVR 2. Bien, este vídeo, por un lado os voy a dar las últimas noticias que han surgido alrededor de este visor de VR y al final os voy a hacer una pequeña reflexión por la cual, bueno, pues vamos a llegar a la conclusión, o al menos yo he llegado a la conclusión de que el soporte que le voy a dar a Sony PSVR 2 en nuestro canal a partir de ahora va a ser el mínimo imprescindible y os voy a explicar al final del vídeo, no quedaros conmigo y os lo explicaré el porqué, las motivaciones para tomar esta decisión. Bien, por un lado tenemos el hecho de que se acaba de poner públicamente, hace unos días se anunció My First Gran Turismo, un juego que tiene soporte PSVR 2, totalmente exclusivo para Sony PSVR 2, y que, bueno, pues viene a ser una versión recortada de Gran Turismo 7. Bueno, pues podemos hacer ciertas carreras y tal, pero yo lo interpreto como una versión reducida de Gran Turismo, un poco para ser llamativo para la gente, para que además al ser gratuito, pues aquel que nos anima a comprar Gran Turismo 7 pues pueda verlo, vivir en su visor de VR y decidirse por comprar la versión mayor de este juego, que es Gran Turismo 7, muy bien recibido por toda la comunidad de Sony PSVR 2, aunque bajo mi punto de vista, como siempre está ocurriendo desde hace mucho tiempo, en Sony PSVR 2 lo que nos dan son básicamente migajas para que estemos medianamente contentos, pero realmente seguimos sin títulos realmente potentes, sin títulos que desarrolle Sony de forma imperativa. Y bueno, pues si a estas cuestiones le aplaudimos a manos abiertas por el hecho de darnos una versión recortada de un juego que ya existía, pues allá cada uno con su como quiera hacer las cosas, ¿no? Yo desde luego me parece bien que nos den este juego, pero me parecería mucho mejor que nos enseñaran nuevos títulos para Sony PSVR 2. Bien, por otro lado tenemos el hecho de que ha salido una demo y estáis viendo algunas imágenes del soporte que podría tener en el futuro, digo podría tener porque todavía no lo tiene, de hand tracking para la Sony PSVR 2. No sabemos exactamente qué exactitud tendrá ese hand tracking, cómo funcionará, si los desarrolladores van a desarrollar juegos para ese hand tracking, pero nuevamente pues toda la comunidad de Sony PSVR 2 se ha quitado el sombrero ante Sony por darnos una posibilidad en Sony PSVR 2 que ya tenemos desde la época de MetaQuest, MetaQuest 2, MetaQuest 3, MetaQuest 3S, Pico 4, Pico 4 Ultra en otros visores, y que sin embargo parece que son los chicos de Sony los únicos que han tenido la idea de incorporar dentro de sus visores hand tracking, y que digo que de hecho de momento no está incorporado, simplemente se puso una demo en el SIGGRAPH 2024 de este año, en el cual veíamos, como habéis visto en el vídeo, una persona oriental y demás, pues haciendo una serie con un juego muy básico de movimientos con las manos y demás, pero de hecho el soporte todavía no está. Pero bueno, vuelvo a repetir, allá cada uno lo que quiera apoyar y si quiere ser crítico o no con su marca o no, o cómo quiere reaccionar a ciertas cosas. Por otro lado tenemos que la aplicación con la cual conectamos nuestro PC a lo que es la Sony PSVR 2 para poder jugar juegos de PC en Sony PSVR 2, ahora nos anunciará o nos avisará cuando tengamos problemas de sincronización de los mandos para que tomemos medidas para ello. Bueno, está bien este aviso, pero yo creo que lo que sería más interesante es que Sony en conjunción con lo que sería Valve pues solucionen este problema, que cualquiera con cualquier dispositivo Bluetooth pueda conectar sus mandos al PC y pueda jugar a la Sony PSVR 2, pero nuevamente Sony ha actuado de forma maravillosa. Bien, por otro lado tenemos la Sony PSVR 2, las ventas tan altas que ha tenido respecto al Black Friday. Es cierto, han aumentado las ventas de forma exponencial cuando se ha hecho una oferta de poner el visor incluso con Horizon Call of the Mountain de regalo a $350, prácticamente visor regalado. Y bueno, pues nuevamente, pues lógicamente esto es de lógico y de perogrullo, pues las ventas han aumentado a unas 20.000 o 25.000 unidades, teniendo en cuenta que antes de eso pues se vendían muy pocas unidades. Bueno, esto lógicamente es reseñable dentro del global de las ventas de Sony PSVR 2, pero como ya comentábamos en un vídeo de visores Quest, pues resulta que Quest ha vendido, Quest 3 y Quest 3S, como 10 veces más en ese Black Friday de lo que ha vendido Sony PSVR 2. Con lo cual, bueno, pues lógicamente yo me alegro infinitamente de que se hayan vendido más Sony PSVR 2 para que más usuarios lo puedan disfrutar.
aprovechando esa oferta, pero lógicamente no sigue siendo, o sigue no siendo, vamos a decirlo así, el visor favorito de la mayoría de los usuarios, porque, bueno, pues al final el trabajo que cada compañía va haciendo en sus productos, los juegos que nos ofrece, etcétera, etcétera, pues va dando forma a lo que la gente espera, a lo que la gente se quiere comprar, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pues yo me alegro infinitamente, como digo, que las ventas de Sony PSVR 2 hayan aumentado. En ese momento ahora habrán bajado otra vez a límites insospechados, porque lógicamente si Sony, que es la compañía que está detrás de este visor, no apoya su visor, pues difícilmente la gente va a estar ilusionada y va a comprar a forma diaria muchos visores Sony PSVR 2. Lo normal es que esperen a que haya una oferta de este tipo y en ese momento compren el visor si lo tuvieran pensado. Bien, y una vez que hemos hablado de todo esto, os voy a comentar, os voy a reflexionar, como digo, el por qué le voy a dar un soporte mínimo, como ha sido el caso de este vídeo, un vídeo significativo reuniendo algunas noticias de aquí y allá. Lo primero, lógicamente, porque de Sony PSVR 2, como realmente Sony no hace mucho por su visor, pues prácticamente salen muy pocas noticias. Si salen estrenos de juegos que ya tenemos en otras plataformas, que se estrenan a la vez que en otros visores, etcétera, pero no tenemos noticias propias de Sony, inquietudes de Sony, posibles novedades de Sony, nada de Sony. Por tanto, no es lógico que cada día esté yo hablando de Sony PSVR 2 porque no surgen noticias para eso. Por otro lado, es una cuestión de estrategia mía propia del canal. Analizando un poco el canal, analizando un poco a la audiencia, a los ReverQuest maníacos, pues estratégicamente pensado que pues gastar la energía que yo tengo, que es limitada lógicamente, para desarrollar contenidos en un visor y en una comunidad que a mí no me está dando ese a lo mejor cariño que tiene que tener en cierta manera un creador de contenido para sentirse motivado para crear para esa comunidad. Esto unido lógicamente a que el consumo de contenidos de este visor en mi canal, en mi comunidad, no suele ser mayoritario, pues lógicamente pues hace que le vaya a dedicar mucho menos tiempo dentro del global del canal. Siempre le voy a dedicar su espacio, un vídeo como este, comentando las 2 o 3 noticias que haya y punto, no voy a hacer nada más. Por otro lado, también quiero hablar un poco, muy brevemente, intentando no usar palabras gruesas, de la comunidad de Sony PSVR 2, que es el otro gran motivo por el que no me apetece ni voy a seguir haciendo contenidos de Sony PSVR 2. Ahí incluyo las reviews incluso, salvo que haya un exclusivo realmente potente, realmente que se diferencie de lo que tenemos en todos los demás visores, etcétera. No voy a hacer reviews de juegos de Sony PSVR 2 porque, entre otras cosas, por un lado Sony ya prácticamente no ofrece ningún tipo de key ni nada para que se puedan hacer estas reviews, por un lado. Por otro lado, la mayoría de títulos ya los puedo comentar sin problema en otras plataformas. Y además, hablando de lo que comentaba de la comunidad de Sony PSVR 2, me parece que son una comunidad... yo creía, cuando yo empecé a proponerme a comprar la Sony PSVR 2, a querer crear contenidos también para esa comunidad, etcétera, yo pensé que ese, vamos a llamarlo por su nombre, ese fanatismo en cierta manera que hay de los usuarios de Sony hacia su consola y hacia la compañía Sony, no ocurriría en menor grado dentro de la Sony PSVR 2, pero con el paso del tiempo y con las propias experiencias, cuando yo he sacado contenidos y demás que he tenido a lo largo del tiempo, como digo, he comprobado que efectivamente, por desgracia en este caso, porque para mí es triste, pues existe ese fanatismo también a nivel de Sony PSVR 2. No quiero dejarlo de lado porque al final yo quiero apoyar toda la VR y Sony PSVR 2 es otro visor como otro cualquiera, con sus bondades y sus defectos, pero no voy a centrar mi atención en un público que no agradece el trabajo que yo hago al respecto, que no agradece o no comparte la objetividad que pretendo tener siempre a la hora de compartir contenidos, etcétera, etcétera. Por tanto, pues no lo voy a hacer. Y voy a dedicar todas mis fuerzas a los que sí aprecian el trabajo que hago, a los que sí se ven beneficiados de lo que hago, a los que sí me agradecen, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como son visores Quest, visores Pico cuando corresponde, o también PSVR. Creo que son los 3 grupos más grandes y más
solidarios y que forman la mayoría de la comunidad de lo que es ReverQuest VR, y por eso voy a dedicar todas mis fuerzas a ellos. No quiero dejar, vuelvo a repetir, de lado a Sony PSVR 2 porque es otro visor y hay que dar información también sobre él, pero lo haré en lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Y lógicamente, si vais a hacer algún tipo de crítica, que es muy posible, sobre todo lo que he comentado ahora mismo, sobre todo usuarios de Sony PSVR 2, por favor, hacedlo con respeto, que yo en ningún momento he utilizado palabras malsonantes. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos. Espero que paséis un buen día, que paséis un buen fin de semana y nos vemos pronto en más vídeos, también de Sony PSVR 2, pero de forma limitada. Chao, chao.